En esta ocasión vamos a hablar de algunas aplicaciones de las leyes de Mendel y unos ejercicios de genética. Para esto vamos a mirar un siguiente ejemplo. Entonces, generalmente vamos a tener lo siguiente. Tenemos una población que tiene tres genes. La glucosa, ¿cierto? Tenemos el gen de la glucosa, tenemos el gen de la prote- de, un gen que va a codificar por la forma de glóbulo rojo y un gen para la proteína C reactiva. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa información nos hacen la siguiente pregunta. Si se cruzan dos individuos heterocigotos para todos los genes, ¿cuál es la proporción de individuos con un solo gen en estado heterocigoto para 3.000 individuos? Y los genes de receptor y proteína C son dominantes. O sea, estamos hablando de receptores de la glucosa y la proteína C. En este caso, ese son dominantes es una información falsa que lo que hace es tratar de distraer al editor, porque en ningún momento nos están pidiendo fenotipos, nos están pidiendo generalmente cuáles son los individuos heterocigotos. ¿Sí? Vamos a ver. O sea, en este caso, que tiene que cumplir lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Primero vamos a mirar cuántos genes sabemos. Tenemos el fórmula de glóbulo rojo, ¿cierto? Con las tres representaciones. Vamos a hacer que son combinantes. Vamos a mirar los receptores de glucosa también con tres presentaciones. Pues ahí tenemos en el título las opciones. Y la proteína C reactiva con tres presentaciones también. Cada uno, pues vamos a representarlo con letras diferentes. En este caso, es lo primero que debemos hacer. ¿Cuándo nos importaría eso? Generalmente cuando nosotros vamos a mirar su fenotipo. Como en este caso no es el caso, entonces lo coloqué así como si fuera combinante. Sin embargo, pues esta información, superesfera, normal y media luna, no nos va a interesar ahora. ¿Qué nos va a interesar? El enunciado, que dice que se cruzan 12 heterocigotos para los genes, como está aquí. Aquí se muestra eso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ojo, ¿cuál es el número de individuos que son heterocigotos solamente para un gen? Los demás genes pueden ser dominantes, ¿cierto? Con las letras mayúsculas o recesivos con las letras minúsculas, aunque realmente es una representación que puede variar por números o otra cosa. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Generalmente lo que hacemos nosotros es ver el cruce y la mayoría van a empezar a generar los posibles cruces. Generalmente se generan 12 cruces diferentes. Eso lo hacemos a mano. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo mucho más simple. Entonces vamos a mostrarla. Primero, la primera regla es que uno debe ser heterocigoto. Entonces, la forma heterocigoto solamente tiene una sola forma. Entonces, por eso le ponemos uno. Y los demás no pueden ser heterocigotos. O sea, pueden ser o dominantes o recesivos. O sea, es decir, pueden tener, en este caso, esa letra mayúscula o la letra minúscula. Entonces, tenemos dos opciones, o esta, dos. Y el otro gen también puede tener solamente estas dos. ¿Listo? Entonces ya tenemos uno, dos, dos. ¿Para qué necesitamos información? Les voy a mostrar a continuación. ¿Qué hacemos? Nuevamente cruce. El enunciado nos dice que uno sea heterocigoto, nada más. Los demás pueden ser o letras mayúsculas o letras minúsculas. Entonces vamos a multiplicar. Uno por 2, 2. 2 por 2, 4, ¿cierto? ¿Y cuántos genes tenemos? Tenemos 3 genes. Entonces, ¿por qué debemos multiplicar ese 4? Por 3. Al final nos da 12 combinaciones. De esta forma nos hubiéramos ahorrado el proceso de sacar cada una de las listas y mirar cómo son. Luego de eso, calculamos la respuesta. Entonces, ¿cuánto equivale un heterocigoto? Se le cuadrúpode a 2 cuartos. Un homocigoto a un cuarto y otro homocigoto a un cuarto. Entonces, esto me da generalmente 0.03125. Eso lo voy a multiplicar por cuánto? Por el número de combinaciones, que son 12, y por el número de individuos, que son 3.000. Para el final me da que 1.125 individuos tienen una combinación donde uno es heterocigoto. A mí no me están preguntando los genotipos, no me están preguntando los fenotipos, me están diciendo es cuántos individuos, son 1.125. Ahora, vamos con otro ejemplo. Entonces, vamos a mirar, en este ejemplo nos piden que dos genes estén en estado heterocigoto, dos. Entonces, tenemos el cruce y si lo hacemos a mano, pues nos va a dar 6 combinaciones diferentes. Pero ¿cómo lo haríamos de la forma resumida? Entonces decimos, mire, heterocigoto solamente hay una forma, ¿cierto? Entonces tengo un gen heterocigoto, tengo otro gen heterocigoto. Y al final tengo uno que puede tener la letra mayúscula o minúscula. Entonces, uno por dos, dos. Y luego lo multiplico por cuánto. ¿Por cuántos genes tenemos? Tres. Entonces, 2 por 3.
es igual a 6. Aquí tenemos las 6 combinaciones que hicimos a mano. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado? Entonces, hacemos nuevamente la multiplicación. Decimos, tengo un gen que tiene que ser heterocigoto, tengo otro gen que tiene que ser heterocigoto para cumplir lo que nos están preguntando, y uno que puede tener letra mayúscula o minúscula. Es 1 por 1, 1 por 2, 2. Entonces, al final, 2. ¿Cuántos genes distintos tenemos? 3. 2 por 3 igual a 6. En este caso, ¿cuánto equivale a un heterocigoto? 2 cuartos por otros 2 cuartos y por un cuarto, que puede ser este mayúscula o este minúscula. Nos va a dar generalmente 0,0625. Y eso lo multiplicamos por el número de combinaciones, que es igual a 6, y esto nos da 0,375. Y si lo multiplicamos por 1000, que es el número de individuos que nos están diciendo cuántos de esos individuos son de estas características, nos va a decir que son 375 individuos. Ese es el segundo ejemplo. Vamos para el tercero. En el tercero, generalmente nos dice lo siguiente. Tienen dos genes nada más. El de proteína y la glucosa, los receptores de glucosa, proteína C reactiva. Entonces, generalmente si se combinan estos, ¿cuáles son? Generalmente en este caso, los genotipos y los fenotipos. Entonces, vamos a calcular primero los genotipos. Aquí tengo unas tablas que ya les voy a mostrar de dónde salen estos resultados. Entonces, empecemos. Este es el cruce que estamos diciendo. Glucosa heterocigota, ¿cierto? Y proteína C heterocigota. Ambos heterocigotos para estos dos genes. Vamos a combinarlos. Esta es, vamos a decirle que es la glucosa alta, pero para aquí no lo vamos a necesitar, sino por lo que equivale. Esta glucosa equivale a un cuarto, o sea que este verde significaría un cuarto. Lo multiplico por este que es el otro cuarto y me da este genotipo que equivale a esta frecuencia. Luego tenemos el heterocigoto que equivale a esta frecuencia y finalmente el homocigoto con la letra minúscula o recesivo con esta frecuencia. Al final, seguimos con lo mismo con cada uno de ellos y nos va a dar esos valores. ¿Por qué? Acuérdense que cada vez que veo un heterocigoto se multiplica por 2 cuartos y cada vez que un homocigoto significa por un cuarto. Entonces, ¿cuáles son los resultados de los genotipos? Entonces, tenemos lo siguiente. Nuevamente, multiplicamos cada uno de estos valores por 5000 y me da para cada uno de los casos 5000. Es que tenemos. Aquí esto me suma 1250, esto me suma 1250 y esto me suma 2500. Lo interesante es lo siguiente. Este valor y este valor, si se suman, me da este valor de acá. Es una forma fácil de hacerlo. Y lo que nos importa aquí realmente para el segundo paso son estos morados, que son los genotipos. Acuérdense, letras grandes, un cuarto. Letras chiquiticas ambas, un cuarto. Letras, una grande y una pequeña, 2 cuartos. Listo. Vamos a ver los fenotipos. Entonces, generalmente, ¿qué es un fenotipo? Aquí tengo los genotipos, ¿sí lo ven? Entonces, como tienen la letra G mayúscula en todos, entonces todos van a tener una, entonces en este caso una cantidad alta de receptores. Todos van a tener una cantidad alta de receptores. Pero como la letra C cambia, ¿cierto? Cuando es S alta, entonces vamos a tener una cantidad alta de receptores, una cantidad alta de proteína C reactiva. Cuando es heterocigoto, es una proteína C reactiva normal, y cuando es homocigoto, ¿cierto? Con letras pequeñas, o recesivo, una C, concentración de proteína C muy baja. Eso se repite para cada uno de ellos. Y esto es interesante porque si ustedes ven, ya me dice a mí la cantidad de personas con la característica. Entonces aquí podemos decir 312,5 individuos tienen gran cantidad de receptores de glucosa y una gran cantidad de proteína C reactiva. Eso es una cualidad. Le estamos asignando una cualidad a ese número de individuos. Y aquí vemos la representación. Acuérdense que las otras dos letras pequeñas va a ser glucosa baja, receptor de glucosa baja, perdón, y se va a combinar con otro gen. Lo importante aquí es que ustedes tienen que combinar este con cada una de las tres versiones, como lo vimos en el caso anterior. Entonces, si nos devolvemos un poco, vamos a ver que siempre se debe combinar un gen con las tres variantes del otro gen para generar los genotipos. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos los fenotipos para cada una de las combinaciones. Ya tenemos la respuesta dada. Ahora nos hacen otra pregunta. Me dicen, mire, hay una población que tiene tres genes, pero me están revolviendo glóbulos rojos, la forma, y los receptores de glucosa y la calvicie. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la calvicie pertenece a la herencia influenciada por el sexo. Entonces, vamos a mirar generalmente cómo funciona eso.
Me dicen los fenotipos y los genotipos. Entonces, lo primero que me dicen es que tienen que ser heterocigoto para los tres. En ambos me están diciendo los heterocigotos para los tres. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Para anterior cruce, estos son generalmente heterocigotos, o sea, es el individuo que se produce. Y luego vamos a mirar lo siguiente, en hombres y en mujeres. ¿Qué pasa en hombres? Un hombre heterocigoto va a tener glóbulos rojos normales, receptores de glucosa normales, pero como esto es influenciado por el sexo, realmente va a ser calvo. Y en las mujeres vamos a tener glóbulos rojos normales, receptores de glucosa normales y cabellera. O sea que en la mujer, este gen de la calvicie se está combinando como dominante, mientras, perdón, se está comportando como dominante, pero hacia tener cabellera, mientras que en el hombre se está comportando como dominante a perderla. Ahora, la frecuencia, tenemos 2 cuartos del primer gen, los rojos, 2 cuartos del segundo gen y 2 cuartos del tercer gen. ¿Por qué lo multiplico por 500 y no por 1000? Porque generalmente la probabilidad de ser hombre o mujer es del 50%. Entonces, la mitad de 1000 va a ser 500. Y hacemos lo mismo con lo que son las mujeres. Entonces, muchachos, esto ha sido todo. Agradezco mucho su atención y espero volvernos a ver. Entonces, que estén muy bien.